Muy bien, entonces fíjense, aquí tenemos la visión interna de lo que representa la bóveda craneana. Podemos reconocer también de manera muy similar diferentes reparos anatómicos en ese sentido. Voy a pasar a agarrar esto y vamos a comenzar a pintar. En la parte más anterior, lo que voy a pintar en celeste, ahí claramente el nombre ya lo dice ahí, tenemos ahí la cresta frontal. Esa cresta frontal que estamos viendo ahí en relación a este hueso, aquí claramente este es el hueso frontal, ¿sí? Va a dividirse en un canal que no está muy notorio en mi imagen. Y lo voy a dividir, fíjense, hay un canal que está recorriendo no solo el frontal, sino los parietales. Este surco, que lo estoy pintando acá, es el surco del seno sagital superior o canal del seno sagital superior. Como pueden ver, este surco ha nacido prácticamente a este nivel de la cresta frontal, está recorriendo la cara endocraneal, ¿sí?, de este hueso, está recorriendo la sutura sagital endocranealmente, y al final este surco va a finalizar en la protuberancia occipital interna, en el punto craniométrico, bueno, por dentro del punto craniométrico íneo, prácticamente en la prensa de erófilo estaría acabando. Protuberancia occipital interna. Este canal va a estar limitado lateralmente por unas depresiones, que ya lo conocemos, ¿cierto? Estas depresiones, que las voy a pintar en verde, ahí lo tenemos, las fositas granulares o fositas de Paccioni. Estas fositas de Paccioni están determinadas por vegetaciones del tejido subaracnoideo. El tejido subaracnoideo se ha metido a ese nivel y es un sitio prácticamente de drenaje de líquido cefalorraquídeo a la vía venosa, en todo caso al seno sagital superior. Estructuras que voy a ver lateralmente. Lateralmente hemos de poder encontrar las siguientes estructuras. Lo pinto en un color anaranjado. Ahí tengo una fosa frontal. Ahí tengo otra fosa frontal. Por detrás de esas fosas frontales, en acá no se nota. Deberíamos poder observar aquí esta sutura. Ahí lo pinto en un verde oscuro. Ahí la sutura coronal a ese nivel. Por detrás tenemos claramente la presencia de estos múltiples surcos vasculares. Surcos vasculares de la arteria meningia media. Fíjense, ahí ve la ramificación. La arteria meningia media se está ramificando ahí. Ha labrado unos surcos vasculares a este nivel. Esos surcos vasculares en su conjunto, como lo sabemos, forman la nervadura de la hoja de higuera. Ahí tenemos la nervadura de la hoja de higuera. Si sigo viendo estas estructuras acá, hemos de poder encontrar aquí la presencia de esta zona. Un círculo lo hago ahí. Una zona bastante deprimida. La fosa parietal. Lo propio acá. Ahí tenemos la fosa parietal y ahí me han ayudado a pintar. Gracias por ayudarme a pintar esos surcos vasculares de la meningia media. Seguimos viendo más hacia atrás. Voy a observar otra sutura. Ahora lo vamos a pintar en un color que sea rojo. No, que no sea rojo. Que sea un color celeste. Un pequeño segmento de la sutura lamboidea visible a ese nivel. Así tengo la sutura lamboidea. Suturas que ya prácticamente conocemos y estructuras. Lo borro. Ya conozco esta configuración interna. Lo borramos. Los diferentes componentes. Y ahora vamos a ver la configuración interna de lo que va a ser la base del cráneo. Fíjense acá. Vean acá. Cuando quiera describir la configuración interna de lo que es la base del cráneo, tenemos la presencia de tres fosas craneales. Esta es la fosa craneal anterior o fosa esfenofrontal o esfenoetmoidofrontal. Esta de acá, donde estoy con la bola roja, es la fosa craneal media
o también denominada esfenotemporal. Esfenotemporal. Y aquí tenemos la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior, también denominada occipito temporal. Ahí tenemos la occipito temporal. Tenemos tres fosas craneales. Ahora fíjense, con esta imagen ya prácticamente lo tengo marcado el límite. Vamos a definir los límites de cada una de las fosas craneales. Si esta de acá es la fosa craneal anterior, ¿cuál es el límite anatómico anterior? En acá, claramente, puedo encontrar la porción vertical del hueso frontal. Ahí tengo la porción vertical del frontal. Muy bien, eso es por delante. Aquí está el límite entre fosa anterior y fosa media. ¿Quién forma el límite? Estará formado lateralmente, como pueden ver en la imagen, por el borde posterior de las alas menores del esfenoides, lateralmente, y en la parte media debe estar esta línea un poquito más hacia aquí, corresponde al tubérculo de la silla turca o tubérculo hipofisiario. Entonces, este borde posterior de las alas menores, este tubérculo de la silla, separa fosa craneal anterior de lo que va a ser la fosa craneal media. Muy bien, me voy hacia atrás y voy a ver esta línea acá. Esta otra línea ahora va a separar lo que es la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. ¿Qué estructuras lo componen? Pues aquí en la parte media tengo el borde superior del dorso de la silla o lámina cuadrilátera y lateralmente encuentro, fíjense, este borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Ahí tengo el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal a cada lado. Pero muy bien, esta línea ha separado la fosa craneal media de la fosa posterior. Y ahora, ¿cuál es el límite posterior de esta fosa craneal posterior? ¿Quién lo va a limitar posteriormente? Va a estar limitado posteriormente por la protuberancia occipital interna o prensa de erófilo, torcular, diferentes nombres se le da. Y lateralmente este surco, que no está tan notorio en la imagen, el surco del seno transverso. Entonces, muy bien. Ahora voy a describir las diferentes estructuras anatómicas que están presentes en cada una de las fosas craneales. Muy bien, vamos a pasar de imagen. Fíjense acá. Aquí tenemos, como pueden ver, la presencia de la fosa craneal anterior. En esta fosa craneal anterior puedo reconocer las siguientes estructuras anatómicas. Acá, la parte más, en la línea media primeramente, tenemos aquí la parte más inferior de la cresta frontal. Y esa cresta frontal que lo hemos descrito en lo que es la cara endocraneal de la bóveda, da inserción a la hoz del cerebro, ¿cierto? De manera muy similar a esta apófisis que ahora voy a pintar. Aquí hay una apófisis del hueso etmoides, ¿cierto? Aquí tengo la apófisis crista galli, ahí lo estoy pintando en verde. Ahí tengo claramente la crista galli, que también da inserción a la hoz del cerebro. Entre la crista galli que estoy pintando en verde y lo que es la cresta frontal, en ese pequeño segmento en celeste que he pintado, podemos reconocer la presencia de un orificio, el agujero ciego. Hay un punto, lo voy a hacer un punto rojo ahí. El agujero ciego, foramen caecum como tal, contiene las venas de Esperino que nos menciona Testut, o venas anastomóticas frontonasales. Comunican la circulación nasal con la circulación craneal. Pero esto más que todo en una época embrionaria. Sigo viendo hacia atrás y cuando veo en la línea media y hacia atrás, voy a reconocer lo que representa, lo voy a pintar en rojo acá, la cresta cribosa, o lo que según Rubier nosotros conocemos bajo el nombre de proceso o prolongación etmoidal del esfenoides. Puedo seguir pintando hacia atrás, sigo viendo estructuras que seguramente ya les han mostrado. Ahí tengo la presencia ahí en verde, la presencia del yugo. Ahí estoy pintando en verde yugo. El yugo esfenoidal. Claramente lo estoy pintando en verde, yugo esfenoidal. Sigo viendo acá y puedo pintar en un color celeste la lámina cribosa del etmoides. Ahí está la lámina cribosa. Lámina cribosa del etmoides.
y la lámina cribosa que va a estar delimitada. Ahí, dos orificios. En negro, los agujeros etmoidales anteriores y aquí están los agujeros etmoidales posteriores. Pero muy bien, ahora voy a ver las estructuras laterales. Cuando quiero ver estructuras laterales, voy a poder reconocer aquí la presencia de dos grandes eminencias. Hay un círculo verde, otro círculo en verde, las eminencias orbitarias, paredes superiores de las órbitas. En dichas eminencias orbitarias hemos de poder encontrar la presencia de estas elevaciones que lo pinto en rojo, estas montañitas, que son las eminencias mamilares. Ahí tenemos claramente la presencia de las eminencias mamilares. Entonces tengo varias eminencias mamilares. Y entre las eminencias y eminencias mamilares, zonas deprimidas, que ya conocemos, ¿cierto? Que son las impresiones digitales. Ahí lo pinto en celeste. Impresiones digitales. Tanto eminencias mamilares como impresiones digitales van a estar determinadas por las circunvoluciones o giros, en este caso del lóbulo frontal. Los lóbulos frontales con sus giros o circunvoluciones han grabado esta superficie endocraneal de la fosa craneal anterior. Pero como pueden ver, ya conozco diferentes elementos anatómicos de esta fosa. Lo borro los elementos y voy a pasar a la fosa craneal media. Lo borramos todas las estructuras que he marcado y ahora vamos a ver la imagen de la fosa craneal media. Fíjense, ahí prácticamente tengo el recontra chanchullo, ni qué decir, ¿sí? Donde veo múltiples estructuras ahí presentes en esta fosa craneal media. Para comenzar, en la parte media puedo reconocer la presencia de esa gran cavidad, esa gran depresión, la silla turca del esfenoides, ahí está la silla turca, justo formando la parte media de la fosa craneal media. Esa silla turca ya sabemos que contiene la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Lateralmente puedo reconocer la presencia de dos canales que lo voy a pintar en un color rojo. Ahí tengo el canal. Fíjense, lo pinto en rojo. El canal carotidio o surco del seno cavernoso. Ahí tengo un canal carotidio y ahí está con su nombrecito ahí, canal carotidio o surco del seno cavernoso. Este canal carotidio sabemos bien que en su parte posterior va a estar limitado por una elevación que lo voy a pintar en verde ahora. Esta laminilla que lo pinto en verde en esta imagen es la língula del esfenoides. Ahí tenemos la língula esfenoidal. Más lateralmente, a cada lado, voy a reconocer la presencia de dos depresiones. Aquí hay una depresión, otra depresión. Las fosas esfenoidales o fosas esfenotemporales. Tres componentes básicos lateralmente he de poder reconocer. Uno, la cara endocraneal del ala mayor del esfenoides. Dos, la cara endocraneal de la escama del temporal. Y tres, la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Tres componentes, cara endocraneal del ala mayor, cara endocraneal de la escama del temporal y la cara anterosuperior de la porción petrosa. Vamos a ver los reparos anatómicos que vamos a encontrar en cada una de estas caras. Para comenzar, voy a pintar una estructura en un color verde por delante y ahí tenemos un gran orificio. La fisura orbitaria superior, hendidura esfenoidal, comunica lo que representa la cavidad craneal con la cavidad orbitaria. Sabemos bien que da paso al tercer par craneal, al cuarto, al sexto, ramas terminales del nervio oftálmico, venas oftálmicas, filetes simpáticos y según Testut, algunos filetes de la arteria meningia media también. Pero muy bien, tenemos múltiples estructuras. Por detrás tenemos los orificios clásicos. Fíjense acá. ¿Qué agujero viene a ser este? Claramente su forma lo delata. Tiene que ser el agujero
El agujero redondo mayor, foramen rotundum, foramen de teres, así diferentes autores le dan el nombre. Da paso al nervio maxilar, a venas emisarias. Ya lo conocemos ese orificio. Más hacia atrás, y en el mismo color lo voy a pintar. Otro orificio. Este es el agujero oval, Oval. como Oval. claro, claramente lo están diciendo por ahí. Y las estructuras se las tienen que saber de memoria porque son importantes para la aplicación posterior y su aplicación clínica, lógicamente. Por ahí va a pasar el nervio mandibular. Mandibular Muy y bien. venas emisarias. Venas emisarias. Y la arteria meningia media. No, no pasa la arteria meningia media por ahí. Va a pasar la rama accesoria de la arteria meningia media, o antiguamente denominada arteria meningia menor, y venas emisarias. Más hacia atrás, un pequeño orificio. Este chiquitín ahí tendría que ser el agujero espinoso. Foramen térigo espinoso, redondo menor, ¿cierto? Este sí da paso a la arteria meningia media, da paso a venas emisarias. Si se dan cuenta, aparte de esos tres orificios, voy a reconocer otros orificios más en esta imagen. Claramente voy a poder reconocer. Lo voy a pintar en rojo ahí. Este orificio, fíjense, tan grande que está aquí a este nivel, el agujero venoso de Besalio, que da paso a una vena emisaria. Y más hacia atrás, si ven otro orificio donde ahora voy a dibujar otro circulito, fíjense ahí, es el agujero petroso, ¿sí? O agujero de Arnold, que da paso a un ramo comunicante del plexo timpánico unido al nervio petroso menor. Si sigo viendo orificios, aquí, justo en la articulación entre lo que es el esfenoides, lo que va a ser el temporal y el occipital, hemos de poder encontrar el siguiente orificio, que lo voy a pintar en un color totalmente negro. De lo negro que es, lo vamos a ver mucho más negro. Lo pueden ver ahí, el orificio que lo estoy agrandando ahí, totalmente negro. Ese de ahí, de hecho la flecha, ahí tenemos el agujero rasgado anterior o foramen desgarrado, ¿cierto? Agujero rasgado, tenemos el agujero rasgado. Si con el agujero rasgado es un orificio que prácticamente se ha formado en la articulación entre el esfenoides, el temporal y el occipital. Contenido. Medialmente da paso a la arteria carótida interna. Lateralmente da paso a los nervios petrosos mayores, menores, profundos, o resumiendo, puedo decir que da paso al señor nervio vidiano, en la conjunción de estos nervios que he mencionado. Y también pasan venas emisarias, por dicho agujero rasgado anterior, ¿cierto? O foramen lacerado, agujero desgarrado, lo dicen otros autores. Pero muy bien, seguimos viendo acá. Y aquí tenemos la cara endocraneal del ala mayor, la cara endocraneal de la escama. En esta cara endocraneal de la escama podrías reconocer lo siguiente, la presencia de surcos vasculares. Surcos vasculares que van a partir justo del agujero redondo menor y se van a irradiar. Ahí tengo ramificaciones. Surcos vasculares de la poderosa arteria meningia media, ramificándose a partir del agujero redondo menor o espinoso. Más hacia atrás en la parte posterior, reconozco la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Diferentes estructuras hemos de poder reconocer en esa cara anterosuperior. Hemos de poder reconocer la presencia de una eminencia, ahí lo voy a pintar en anaranjado. Ahí tenemos la eminencia arcuata o eminencia arqueada, determinada por el conducto semicircular superior o anterior. Más hacia adelante, puedo reconocer la presencia de dos puntitos negros, lo vamos a hacer ahí, la presencia ahí del hiato de falopio y el hiato accesorio. Del hiato de falopio parte el surco del nervio petroso mayor, como pueden ver, siempre en dirección al agujero rasgado. Del hiato accesorio u orificio del conducto del nervio petroso menor va a partir el surco del nervio petroso menor. En la parte anterior, muy cerca a estos surcos, ¿sí? Podemos reconocer una depresión que lo voy a pintar en un color rojo. Esta depresión, fíjense,
representa la fosita del ganglio de Gasser o impresión trigeminal. En aquí se apoya el ganglio más importante del quinto par craneal. Esta fosita del ganglio de Gasser está delimitado posteriormente por una eminencia que lo pinto en verde, el tubérculo retrogasseriano, determinado por una osificación de la dura madre. Y más hacia atrás, donde voy a señalar con mi bola roja, esta superficie que estoy viendo acá, ¿sí? Es el tegmen tímpano o techo de la caja timpánica. Entonces, como han podido observar, hemos podido describir múltiples estructuras ya conocidas en los huesos independientes, pero ahora que estoy viendo en la fosa craneal media. Voy a borrar mis estructuras y voy a describir la fosa craneal posterior. Lo borro, borramos todas mis estructuras y ahora me voy a pasar a describir la fosa craneal posterior. Fíjense, aquí tenemos la fosa craneal posterior. Habíamos dicho que teníamos, ¿se acuerdan? Nuestra línea que nos separaba prácticamente lo que es la fosa craneal de la posterior. La vuelvo a hacer. Fíjense cómo estoy recorriendo el borde superior de la porción petrosa de un lado. Puedo recorrer el borde superior de la porción petrosa del lado opuesto. Puedo pasar a este nivel por el borde superior del dorso de la silla. Por detrás, puedo hacer un punto en la protuberancia occipital interna. Puedo hacer una línea ahí que va a ir por el surco del seno transverso y voy a hacer la delimitación perfecta de mi fosa craneal posterior. Ahora vamos a describir las estructuras que tenemos aquí. En la línea media, claramente hemos de poder reconocer la presencia de un canal. Voy a hacer un cuadrado ahí, fíjense, este canal ahí, este rectángulo que estoy haciendo en este momento, me hace referencia que todo lo que tengo en el rectángulo, ahí está el nombre, no hay donde perderse, es el clivus, canal basilar del occipital, punto de apoyo del metencéfalo, que es la protuberancia, y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo. Más lateralmente puedo reconocer la presencia de dos surcos. Lo pinto en un color anaranjado. Fíjense, ahí en color anaranjado reconozco el surco del seno petroso inferior. A cada lado, canal o surco del seno petroso inferior. Sigo viendo más lateralmente y voy a poder reconocer esa cara del hueso temporal. Esta cara que es la cara póstero superior de la porción petrosa. Y en esta cara póstero superior de la porción petrosa debo reconocer diferentes estructuras. Voy a primeramente pintarlo como un punto rojo al orificio del conducto auditivo interno, que como sabemos bien, este orificio del conducto auditivo interno va a dar paso al séptimo par craneal, al octavo par craneal, va a dar paso a las arterias laberínticas, va a dar paso a las venas auditivas internas, entonces ahí lo tengo claramente ese orificio. A unos milímetros por detrás y por encima, hemos de poder reconocer la presencia a este nivel de una pequeña fosita. Ahí lo pinto en verdecito, un chiquitito puntito, la fosita subarcuata como tal, o también denominada orificio anterior del conducto petromastoideo. Da paso a una prolongación de la dura madre. Sigo viendo acá y voy a observar a 1 centímetro por detrás una depresión así, como una uñita. Es la fosita unguial, lo estoy pintando en celeste y la fosita unguial. Y la fosita unguial en el fondo va a dar paso a la abertura externa del acueducto vestibular. En el fondo de esta abertura externa del acueducto vestibular vamos a poder encontrar una prolongación del laberinto membranoso. El conducto endolinfático se va a prolongar a ese nivel. Es como No puedo. describiendo múltiples estructuras de esta cara, que es la cara póstero superior. Pero muy bien, aparte de esto, debo tomar en cuenta ahora también lo siguiente, que entre lo que es el hueso temporal y el hueso occipital, hemos de tener la presencia de un gran orificio. Lo voy a pintar en color rojo. Fíjense acá lo que voy a pintar en un color rojo. Este orificio que estoy pintando en este momento en rojo es el foramen yugular. Ahí tengo el foramen yugular, claramente. Y cuando yo analizo el foramen yugular, es un orificio que se forma producto de la articulación.
entre el temporal y el occipital. Como pueden ver, ahí claramente veo la espina yugular del temporal que está estrechando dicho orificio. La parte posterior de este orificio es vascular, es vascular. Va a dar paso a la vena yugular interna. Entonces, ahí tengo el golfo, el bulbo superior de la vena yugular interna. Y en la parte anterior, que es mucho más estrecha de mi agujero yugular, hemos de poder encontrar nervios, nervios que van a salir de la cavidad craneal, el noveno par craneal, el glosofaringio, el décimo par craneal, el nervio vago, el onceavo par craneal, el nervio accesorio. Por aquí también sale del cráneo este seno que se convierte en vena, el seno petroso inferior. Va a ingresar al cráneo la arteria meningia posterior, va a ingresar al cráneo el ramo meningio de la arteria occipital. Tenemos entonces, fíjense, un montón de estructuras, es de gran importancia. Y lo más importante de conocer este agujero es que justo a este nivel y en esta parte posterior se va a originar una vena. Una vena que recoge toda la sangre venosa de la cavidad craneal, que ya lo he mencionado, que es la vena yugular interna como tal. Entonces, la vena yugular interna va a tener su nacimiento justo en esta parte posterior del foramen yugular. Sigo viendo acá y sigo viendo lateralmente. Hemos de poder encontrar la presencia de un surco por detrás. Lo voy a pintar en un color verde. Ahí. El surco que se va a encontrarse por detrás, fíjense, ahí lo tenemos pintado en verde, es el surco del seno sigmoideo. Ahí claramente, fíjense, está formando una letra S, es una S, el surco del seno sigmoideo. Y el surco del seno sigmoideo contiene al seno venoso sigmoideo. Si yo me fijo detenidamente en los huesos, el surco del seno venoso sigmoideo suele presentar un agujerito que no lo veo en acá, a este nivel donde voy a hacer la marca donde dice el agujero, ahí está el agujero mastoideo, suele presentar. Vamos a ver estructuras en la línea media, ¿sí? Aquí, lateralmente al foramen magnum, hemos de poder encontrar diferentes estructuras. Primeramente, esta eminencia endocraneal que lo voy a pintar en celeste. Fíjense la eminencia, que no tiene eminencia, por si acaso no es el cóndilo, aquí tengo los tubérculos occipitales o tubérculos yugulares. Sigo viendo acá y justo en la cara interna de estos tubérculos hemos de poder encontrar la presencia de un orificio ahí. Lo pinto en verde de un lado, lo pinto en verde de otro lado, y ahí tenemos el orificio interno del conducto del hipogloso. Me voy más hacia atrás y justo donde está acabando el surco del seno sigmoideo, puedo reconocer la presencia a este nivel de otro pequeño orificio. Aquí lo voy a ver, fíjense, un orificio rojito, ahí lo voy a hacer una flecha. Ahí está el orificio, aquí también está el orificio, otra flecha ahí. El orificio interno del conducto condilio posterior. Ahí tenemos el orificio interno del conducto condilio posterior, que da paso a la vena condilia posterior. Y en algunos casos a ramos meningios occipitales. Más hacia atrás podemos ver aquí la presencia de la cresta occipital interna, la presencia de las poderosas fosas cerebelosas, ahí claramente, donde se alojan los lóbulos cerebelosos. Dos puntos craniométricos clásicos que voy a poder reconocer. Por delante ahí le voy a poner una B, el punto craniométrico basio, y por detrás, en el reborde posterior, el punto craniométrico opistion, le voy a poner una O, ahí tengo una O, es el opistion, justo en el reborde posterior del foramen magnum. Pero como hemos podido ver, he descrito un montón de estructuras de lo que representan la fosa craneal posterior. Muy bien, lo borro. ¿Hay alguna pregunta que tengan? Lo voy a borrar y con esto estaríamos describiendo lo que es la fosa. Me faltaría describir en este momento lo que representan unas estructuras membranosas que reciben el nombre de fontanela. Lo voy a describir. Lo borramos. Me olvido de que tiene todo esto. Lo voy a dejar todo el hueso pelado prácticamente. Ahí. Y ahora, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, como pueden ver ahora en esta imagen, sucede que en el cráneo del recién nacido
tenemos la presencia de espacios membranosos que reciben el nombre de fontanelas. ¿Cuántas son las fontanelas? De manera común y simple, tenemos la presencia de 6 fontanelas. Si en esta imagen me siguen y vemos la visión superior de este cráneo, de recién nacido, entre lo que representa el hueso frontal y los parietales, tenemos, fíjense, este espacio. Forma de rombo. Esa es la fontanela anterior, fontanela bregmática como tal, ¿sí? En un recién nacido, prácticamente a este nivel no hay hueso, es un espacio membranoso. El tejido conjuntivo lo está llenando ese nivel. ¿Cuándo llega a cesarse esta fontanela? Hasta el segundo o tercer año de vida, aproximadamente. La clásica forma romboidal que presenta esta fontanela anterior, fontanela bregmática. Otra fontanela bastante grande, que también la voy a ver en esa misma imagen donde lo he pintado en rojo, lo puedo encontrar por detrás. Ahí, claramente, esta forma triangular, la fontanela lamboidea o fontanela triangular, entre los parietales, aunque dice parietal, sí, entre los parietales y el occipital, esta fontanela tiende a cesar hacia el año de vida. Tengo esa fontanela lamboidea. Y tenemos la presencia de 2 fontanelas laterales. Ahora vamos a ver la visión lateral del cráneo. Ahí lo pinto también en rojo, le voy a poner una P. Ahí donde está la flecha, una P. Porque es una fontanela térica o fontanela anterolateral. Aparte de la fontanela térica, donde se va a formar el terion, tenemos otra fontanela por detrás. Lo pinto también en rojo. Una A, la fontanela astérica o fontanela posterolateral. Estas son las que cierran más rápidamente entre los 6 meses hasta el año aproximadamente de edad. Como podemos ver, estas fontanelas representan espacios membranosos. Aparte de estas fontanelas, pueden existir otras fontanelas más, denominadas fontanelas accesorias, ¿sí? Que Rubier no las menciona, yo las voy a pintar aquí en un color verde. Aquí, donde se encontraría prácticamente, lo voy a pintar mejor en color negro, donde se encontraría el obelión, ahí tenemos la fontanela obélica o fontanela sagital, que se encuentra a ese nivel. En la parte anterior, justo en el hueso frontal, podemos encontrar una fontanela metópica, justo en la parte anterior. Como podemos ver, tenemos algunas fontanelas accesorias. También se puede describir la fontanela glabelar en la parte a nivel de lo que es la glabela, presente ese nivel. O la fontanela cerebelosa. Entonces, existen múltiples espacios fontanelares que tienden a cesar mucho más antes que los otros, pero las clásicas fontanelas que podemos describir son 6, claramente. Entonces, no se me olviden, la anterior romboidal o bregmática, la triangular posterior o lamboidea, que son las más grandes, y las laterales, la térica o anterolateral, y la astérica o posterolateral, que lo encuentro en la parte posterior del cráneo como tal. Fíjense acá, aquí tenemos la imagen en un cráneo, ¿sí? Cráneo de recién nacido. ¿Qué fontanela vendría a ser esta de acá? La fontanela bregmática o romboidal. ¿Correcto? Entonces ahí tengo la bregmática donde lo he pintado. Voy a borrar todas mis rayas. Sigo viendo acá. Aquí tengo la fontanela lamboidea. La bregmática por delante, la lamboidea por detrás. Y aquí están las laterales. La térica. La térica esfenoidal o anterolateral y la astérica como tal, en este cráneo. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes fontanelas que puedo observar.